trata Enrique Díaz Infante, él es director del sector financiero y seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Vamos a platicar sobre pues los bajos niveles de capitalización que registran algunas sociedades financieras populares, las SOFIPOS, y las pérdidas que han registrado la mayoría de ellas. Algunos especialistas advierten sobre los riesgos del sector. Enrique, ¿cómo estás? Gusto saludarte. El gusto es mío, Darío. Muy bien. Gracias. Hay motivos para preocuparse por la situación de algunas SOFIPOS. A ver, yo te diría que sí es preocupante que su nivel de capitalización de algunas de ellas, pero no hay que perder de vista que lamentablemente es un modelo de institución financiera de captación y colocación de crédito que no ha jalado mucho. Y en ese sentido, la participación que tienen en el mercado, pues más o menos activos son como el 1% de los que tiene la banca. Es más o menos el 3% del total de la cartera de la banca. Entonces, no representan un riesgo sistémico. Es solo una pena porque este tipo de banquitos que están facultados para captar recursos del público ahorrador y colocar, están diseñados para la inclusión financiera, y pues es una necesidad urgente en el país avanzar la inclusión financiera, pero lamentablemente no han logrado consolidarse. Si hay algunos como CAME, como Libertad, y te creemos que son los que concentran más o menos el 55% de las entidades que hay en el segmento, pero el restante 34, las 34 restantes SOFIPOS, pues no han crecido. La otra que creció mucho en su momento y se convirtió en banco, pues fue Compartamos, ¿no? Pero en sí lo que te quiero decir, Darío, es que sí va subiendo su nivel de cartera vencida en razón de que atienden al segmento popular y es el segmento que más le pegó la crisis, más desempleo hubo, niveles de incumplimiento de la cartera vencida, pero su tamaño no es muy representativo. Habría que revisar sus fuentes de fondeo, pero no creo que sean mucho con lo que tengan con la banca. Entonces, no debería esto contagiar al resto del sistema bancario. Este shadow banking que representan las OFIPOS, no vería yo que fuera a representar un riesgo sistémico. Claro. Enrique, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Como tú lo mencionas, son intermediarios pequeños, pero que en la coyuntura de la pandemia también creció su cartera vencida. Sí, a ver, sin duda, atiende al segmento popular. El segmento popular es el que más sufrió el desempleo. Recordemos que en marzo, abril de 2020, que es cuando más desempleo hubo, eh, fueron este segmento poblacional donde hubo pues aproximadamente millones de desempleados. Entonces, no me sorprende que se encuentren en un mal estado, están en el sector informal, entonces seguramente los niveles de incumplimiento son altos. Como te digo, como le comentaba Darío, uno de los problemas que tenemos en México es la baja inclusión financiera. Entonces, sí es una lástima que no esté jalando el modelo que estuvo pensado para eso, que se hicieron reformas. Este modelo de entidades financieras pues, surge en los noventas en el boom del microcrédito. En 2006 se hacen reformas a la ley de ahorro y crédito popular para crear esta figura de las SOFIPOS y bueno, pues la esperanza era que sí se consolidara y a la distancia vemos que no se ha logrado consolidar, que hay concentraciones de mercado y además que su clientela pues es la que más está por la pérdida de empleos dejando de pagar. Entonces, por eso, Rogelio, no me sorprende que estén tan elevados sus niveles de cartera y que seguramente vamos a empezar a ver liquidación y algunos concursos mercantiles, bueno, liquidaciones de estos intermediarios. Creo que no es concurso mercantil lo que opera en estos casos, son simplemente liquidaciones. Pues estaríamos viendo una reedición de lo que pasó con las cajas de ahorro, ¿te acuerdas, no, Enrique? También surgieron por esa fecha, por esa década, los noventas, y pues muchas fueron objeto incluso hasta de malos manejos, terminaron quebrando y desaparecieron muchas, se convirtieron en un gran pasivo para Nacional Financiera, yo me acuerdo. Sí. Eh, son
pues hasta por lo que estamos viendo, pues no han cumplido en buena medida el objetivo por el que se constituyeron estas SOFIPOS. Muchas están quebradas, como tú bien dices. ¿Crees tú que se pudiera dar un escenario como el de hace ya varios años con las cajas de ahorro? Híjole, aquí el tema que debería preocuparnos es si se van a utilizar recursos del contribuyente para rescatar a esos intermediarios. Yo esperaría que no. Están pensados para que haya un seguro y que este seguro tipo el seguro de depósito de los bancos sea el que se utilice para resolver cualquier tipo de problema de solvencia. Lo que pasa es que me imagino que ahorita ya está este seguro medio descapitalizado después de el problema con FICREA, que se ha de haber acabado todos los recursos. Que veamos algo que pasó con las cajas de ahorro, pues híjole, pues seguramente se van a venir liquidaciones de estas entidades, seguramente vamos a ver protestas sociales de ahorradores que van a pedir que recuperar sus recursos. Y me parece que en el contexto de la crisis económica tan fuerte que vivimos, con una caída del PIB del 8.5% en 2020, y como decía, que pegó más fuerte en este segmento popular, yo sí creo que vamos a empezar a ver liquidación de sus intermediarios y protestas sociales de ahorradores que no están pudiendo recuperar sus recursos y que los recuperarán contra la masa de estas intermediarios. Iba a decir la masa de la quiebra, pero va a ser una liquidación lo que ocurre en estos casos y pues van a estar inconformes. Entonces, sí, Darío, no soy muy optimista en cuanto a que no veamos un escenario similar. Yo creo que sí vamos a ver ese escenario de reclamos sociales, protestas y autoridades financieras presionadas por pagar con recursos del contribuyente a estos ahorradores. Claro. Enrique, ¿y ves en el horizonte algún tipo de intermediario que pueda sustituir a las SOFIPOS? Ya ves que está pues empujando el gobierno federal su Banco del Bienestar. ¿Tú ves que tendría, digamos que los tamaños para atender a este segmento popular? Es una broma, Rogelio. El Banco del Bienestar es 2.700 sucursales construidas por el ejército, con una cartera vencida del 20%, e incrementándose, que ha dejado de prestar recursos por esta cartera vencida desde octubre del año pasado. La verdad es que depende simplemente de todas las transferencias de los programas asistencialistas del gobierno, pero su fuente de repago de los acreditados no está en la generación de empleo. Entonces, en el caso de las SOFIPOS, pues señalaba que el problema más grande que veo es que no han su clientela es el segmento popular, que se la vive mucho en la informalidad y que sufrieron con la crisis la pérdida de empleo. Pues mismo caso de la clientela del Banco del Bienestar, que viven de los programas asistencialistas clientelares electoreros de este gobierno y que no logran generar una fuente de recursos para pagar. Pero en el caso, es todavía peor que en el caso de las SOFIPOS, porque tú, como ustedes bien saben, con toda la experiencia, los que hemos vivido ustedes y su servilleta, lo que han sido las crisis financieras, pues cuando se le debe al gobierno, pagas menos. Y aquí ya me imagino que la clientela del Banco del Bienestar pues se sentirá que ellos pagan debidamente su crédito con votos, no con recursos. Entonces, yo no veo muy halagüeño la situación del Banco del Bienestar. Y digo, y el mejor indicador de la cosa que no está bien la cosa es que ya dejaron de prestar desde octubre del año pasado, ¿no? Por supuesto. Rápidamente, Enrique, porque nos vamos a un corte, hemos hablado de las SOFIPOS, pero ¿qué tal las SOFOMES? ¿Ves tú también una situación complicada para las SOFOMES, las sociedades financieras de objeto múltiple? Hay unas que estaban en una pésima situación como Crédito Real, que está gestionando ahí, cabildeando en la Cámara de Diputados reformas a la ley de ahorro, a la legislación correspondiente para que se permita descontarles a los empleados de su sueldo y con eso le repaguen sus créditos. Entonces, ya hablamos mal a SOFIPOS, mal Banco del Bienestar,
y ahora pues las SOFOMES, está Crédito Real, poniendo como un caso, pero seguramente no es la única que está en problemas, y donde además estamos viendo grupos de interés también político electoreros que están queriendo hacer reformas de contenido ilegal a la legislación para cobrarse a lo chino, contra el pago del sueldo del empleado, esos créditos, ¿no? Entonces, este es un tema delicadísimo de las SOFOMES, y que puede haber hasta cuestiones inconstitucionales, porque quererle embargar el sueldo al trabajador es algo que está prohibido en el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo, y asemeja a tiros de raya, ¿no? Pues Enrique Díaz Infante, director del sector financiero y seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, como siempre, muchas gracias por atender a nuestra llamada. Encantado, Darío, Rogelio, que tengan buena tarde. Igualmente, buenas tardes.